Marcos 8, vamos a leer varios versos, desde el verso 27, con la ayuda del Señor. Marcos 8, 27. Dice así la palabra del Señor. Marcos 8, 27 hasta que culmine el capítulo. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzando a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es tu palabra, Señor, la que hemos dado lectura. Y es tu palabra la que queremos escuchar. Yo te pido que tú hables, reprendas, exhortes, consueles, enseñes, que seas tú y tu palabra, tu Espíritu Santo, contrita los corazones en esta hora. Y que no haya palabra de hombre, sino palabra de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. En la mañana de hoy vamos a dar comienzo a una nueva serie de 3 prédicas. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la espiritualidad. Específicamente, ¿qué es espiritualidad? El domingo que viene, Dios mediante, vamos a hablar de lo que no es ser espiritual o lo que no es espiritualidad. Y en el domingo siguiente estaremos hablando de lo que es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es espiritualidad? ¿Por qué es importante estar espiritual? ¿Por qué es importante tener la mente de Cristo? ¿Por qué es importante volver a la espiritualidad? Ese es el tema de la serie, de estas 3 prédicas. Volviendo a la espiritualidad. ¿Por qué es importante? Porque es fácil salir de la espiritualidad.
Es fácil estar los domingos aquí, llenarnos de la presencia de Dios y tan pronto salimos de las puertas, vemos las noticias, vemos lo que está pasando en el país, vemos lo que pasa en nuestras familias y rápidamente la carne comienza a dominar el espíritu. Entonces es importante, iglesia, que no seamos como Pedro. Y esta es la clave, esto es lo que hemos leído en esta mañana. Leemos a un Pedro vigoroso, leemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Leemos a un Pedro que cuando Jesús se viró a los discípulos les dijo: díganme ustedes, no me interesa lo que piense la gente de mí, me interesa lo que ustedes piensen de mí. ¿Qué ustedes piensan de mí? Rápido Pedro, el líder de los 12, el vigoroso Pedro, el Pedro lleno del Espíritu Santo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es un Pedro que quizás está como nosotros, lleno, espiritual. Pero no hacen pasar solamente varios versos, quizás 3 o 4 versos, que Jesús les dice: yo tengo que morir por la humanidad, yo tengo que padecer mucho, a mí me van a matar. Que viene Pedro influenciado por el mismo Satanás, el mismo Pedro que estaba lleno del Espíritu Santo, ahora está lleno de otra cosa. Y le dice al maestro: ven acá, no tienes que morir, quédate con nosotros. Comenzó a reconvenir a Jesús, comenzó a decirle: arrepiéntete, no vayas, Jesús, a morir. Y Jesús se vira y le dice: te reprendo, Satanás, porque pones la mira en los hombres y no pones la mira en las cosas de Dios. Por eso es importante, iglesia, que nosotros tengamos una mente espiritual. Que nosotros seamos y permitamos que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Hace unos minutos atrás, una hermana llena del Espíritu Santo hablaba y decía: Jehová habita en este lugar. Jehová está en este lugar. Calle delante de él toda la tierra. Y el Señor nos dice que lo primero para la espiritualidad es reconocer a Cristo. Cuando Pedro está ahí, que está frente al maestro, que el maestro les pregunta: ¿quién ustedes piensan que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo primero que tenemos que entender para volver a la espiritualidad. Sin Cristo tú puedes ser muy sensible. Sin Cristo tú puedes estar en la religión. Sin Cristo tú puedes quizás portarte bien en el mundo, pero sin Cristo tú no tienes espiritualidad. Decíamos el miércoles pasado en la clase que sin Cristo y sin Dios no hay sabiduría. Muchas personas dicen: yo soy sabio, sé muchas cosas, pero la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sin Dios tú no eres sabio. Sin Dios tú no eres espiritual. Dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Con nuestra mente humana no podemos comprenderlo. Por eso lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. La palabra dice en Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay muchas personas reunidas hoy en Sabana Grande y en un anuncio de televisión decía la mediadora: ven para orar a la mediadora. No existe mediadora ni mediador. No existe nadie que no sea Jesucristo el único camino para llegar a Dios.
Por eso, aunque tú estás aquí, estás escuchando la palabra de Dios, tú no vienes a escuchar al pastor hablar, ni vienes a escuchar al predicador, ni a la predicadora. Tú vienes a escuchar su palabra. Y su palabra dice que el único medio es Jesucristo. Y su palabra dice que no tienes que esperar al domingo para orar. Que puedes orar en tu baño, en tu cuarto. Y por medio de Cristo tú tienes entrada completa al Padre. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Esto no es un proceso automático. Hay algo que llaman en teología el universalismo. El universalismo dice que como Cristo vino, murió por los pecados de toda la humanidad, crea en Cristo o no crea en Cristo, es salva. Esto no pasa como la vejez de nosotros. Tú te miras en un espejo hace 20 años y te miras ahora. Tú no quieres cambiar, tú no quieres envejecer, pero es ley natural, es algo automático. El conocer a Cristo y el ser cristiano no es algo automático, es algo que tienes que doblar tus rodillas y reconocer a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. La palabra de Dios dice que Juan el Bautista le dijo a las personas que estaban allí: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús en otra ocasión dijo las mismas palabras. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, luego de Jesús resucitado, le dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno en nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es necesario, amigo y amiga, que aunque tú sepas que Cristo es el Salvador, que tú lo reconozcas públicamente, que públicamente tú digas: yo confieso a Cristo como mi único y exclusivo Salvador, yo creo en Jesucristo. Aleluya. La palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo te garantizo que tu vida no va a ser igual. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Consultaba y hablaba con un hermano amigo y me decía: es que cuando tú vas al parque de pelota tú dejas de ser cristiano. Cristiano es solo en la iglesia. Tú no puedes cristianizarlo todo. Y yo le decía: ¿cómo yo puedo, si tengo el Espíritu Santo dentro de mí, dejar de ser cristiano cuando voy al parque de pelota? O dejar de ser cristiano cuando estoy en mi casa. Porque dice la palabra que si tú has creído en Cristo, dice que el Espíritu Santo te sella. Tú eres pertenencia de Dios. Y el diablo y Satanás y sus secuaces quieren interrumpir esa presencia de Dios y decirte: ya tú pecaste, tú no sirves, tú pecaste, tú le fallaste, ya tú no eres cristiano. Y el Señor te dice: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cristo y el sacrificio que hizo en la cruz fue tan grande. Él pensó en todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Y su sangre te limpia de todo pecado. Y ahora tú puedes decir: yo soy espiritual. Pero si no has aceptado a Cristo, hoy es el día que el Señor ha hecho para ti. No es mañana ni es pasado. Es hoy la mañana preciosa para que tú puedas reconocer públicamente que Él es tu Salvador y que Él es tu Señor. Número 2, volviendo a la espiritualidad. ¿Cómo puedo ser espiritual? Y vemos aquí cuando Jesús se muestra y le dice a Pedro: te reprendo, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Número 2,
Pon tu mirada en las cosas de Dios. No se lo digas al que está al lado, díselo a ti mismo. Pon tu mirada en las cosas de Dios. En el WhatsApp de la iglesia, una hermana puso una anécdota, una historia que lee como sigue. Había un hermano que fue a donde el pastor y le dijo: pastor, en la iglesia hay personas que murmuran. Y en la iglesia hay personas hipócritas. Y en la iglesia hay personas malvadas. Y yo me voy de la iglesia porque no puedo soportar estar allí con tanta gente malvada que hay en la iglesia. Y el pastor le dice: perfecto, el domingo vas a dar 3 vueltas corriendo durante el culto. Y después que termina de dar las 3 vueltas, le dice el pastor: ¿te pudiste fijar en las personas que están murmurando? No, pastor, no estoy fijado. ¿Te pudiste fijar en los hipócritas? No. ¿Por qué? Porque estabas concentrado en tu tarea. Concéntrate en Jesucristo. Y hoy más que nunca, iglesia, el Señor nos llama a volver a la espiritualidad. Hoy más que nunca el Señor nos llama a mirar a Cristo. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hay promesa para ti, hay un cielo. Este no es el cielo ni el paraíso terrenal. Juan Ponce de León se pasó la vida buscando la fuente de la juventud. Y fue hasta Florida. De hecho, nosotros llevamos su nombre: Ponce, ciudad señorial. No la halló, porque la fuente de la juventud, el lugar donde no hay lloro, el lugar donde los gobernadores no pueden hacer lo que les dé la gana, el lugar donde Cristo va a ser el gobernador, el lugar donde no van a haber diferencias, es el cielo. Y es un cielo prometido para ti y es un cielo prometido para mí. Es un cielo que dice la palabra: no va a haber amargura, no va a haber lloro, no va a haber enfermedad. Concéntrate en la promesa que Dios te ha hecho. ¿Y sabes qué? Hace poco estaba en una cita médica y el médico dice que ponen unas placas de titanio cuando operan de la vesícula. Usted sabe que ponen unas placas de titanio que aguantan las tripitas de la vesícula. No sé si el que lo operaron de vesícula sabe, pero tiene unas placas de titanio en su cuerpo. Y yo le dije al doctor: pero eso dura 100 años. Porque eso se oxidará allá adentro, ¿qué va a pasar? Y se echa a reír el doctor, me dice: tú no vas a durar 100 años. Hay un refrán que dice, pueblerino: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo. Te tengo buenas noticias: pronto nos vamos. O nos vamos con Cristo cuando Cristo vuelva. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado seremos arrebatados. O nos vamos con Cristo o nos morimos antes. Hay un cielo para ti, hay un cielo para mí. Tenemos que volver a la espiritualidad, a mirar a Jesús. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:1: por tanto nosotros, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El capítulo 11 de Hebreos es una biblioteca de personajes de fe. Habla de Abraham, habla de Abel, habla de tantos personajes. Y dice, ¿sabes qué? Sigue el ejemplo de ellos. Sigue hacia la meta. Y el verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sufrió. A Jesús lo traicionaron. Jesús padeció calumnias. Jesús quedó solo. Pero ¿dónde está Jesús ahora?
a la diestra del Padre. Jesús venció. Y hay una corona para ti si vences con Él, mirando al blanco soberano de la fe. No importa las olas que vengan y quieran derrumbar tu barca. Sigue mirando al Señor. Y no importa si cometes algo o si fallas, como decía el hermano que oraba en la ofrenda. Nosotros fallamos. Él permanece fiel. Él permanece fiel. Mira a Jesús. Ama su palabra. Concéntrate en la palabra. En esta semana, no sé si fue esta semana, que la presidenta de la universidad era posible que fuera a la cárcel, ¿verdad? Fue esta semana, si mi mente no me falla. Y todo el mundo en Puerto Rico, o por decir la mayoría, estaba pendiente a qué dirá la jueza. ¿Qué va a decir la jueza? Faltando apenas 2 horas para que se cumpliera el periodo, que era las 2 de la tarde del martes, la presidenta de la universidad renuncia. Y empiezan los analistas, que donde hay más analistas políticos es en Puerto Rico. Renunció. ¿Qué va a hacer la jueza? Tiene derecho a ponerla presa porque se ve claramente que ha renunciado porque no quiere ir a la cárcel, está desobedeciendo un desacato. Pero otros decían no, porque ya legalmente no representa a la universidad, no puede ponerla presa porque no es una jurisdicción, no tiene la potestad. ¿Qué va a hacer si la ponen presa? Y todo el mundo decía, ¿qué dirá la jueza? En los momentos difíciles, no pienses en qué dirá el pastor, ni qué dirá tu hermano, ni qué dirá tu esposo, ni qué dirá tu hijo. ¿Qué dice la Biblia? A ella es que tenemos que fijarnos. ¿Sabes por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque lo que dice la Biblia es lo que dice Dios. Y como decíamos ahorita, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La palabra de Dios dice en Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Tiembla a su palabra. Señor, ¿qué dices tú en tu palabra? ¿Qué me quieres decir? Es un anhelo, es un amor, es dulce, es panal de miel. Y hay veces que es amarga. Pero cuando sube por aquí, por la tráquea, baja al estómago, es dulce, cae bien. Porque lo amargo de Dios es dulce. Aleluya. Cuando Dios reprende y cuando Dios exhorta, jamás es para hacer daño. Cuando Dios reprende y cuando Dios exhorta, es porque quiere el bien de sus hijos. Hace poco yo le decía a mi nena, porque yo soy un poco fanfarrón. Aquí donde usted me ve, soy fanfarrón. No deje los zapatos tirados aquí, no deje las chancletas tiradas allá. Mira, si dejaste eso en el baño, recógelo. Los papeles se ponen dentro del zafacón, no al lado del zafacón. Soy fanfarrón. Y en una noche que estuve orando, arrodillado con mi hija en la cama, le digo, mamita, perdóname por regañarte tanto. Usted sabe lo que me ha dicho mi hija. Papi, eso es parte de ser padre. Tú tienes que reprenderme, tú tienes que regañarme. ¿Y sabes a qué me remonté yo en ese momento? A Dios. Señor, regáñame todo lo que tú quieras. Repréndeme todo lo que tú quieras. Porque eso es parte de ser Dios. Eso es parte de ser padre. Dice la palabra en Hebreos 12 que qué padre que ama a su hijo no lo reprende ni lo disciplina. Qué padre que ama a su hijo no le dice, oye, esto está mal. Pues cuando la palabra dice y me reprende a mí, más que mis sentimientos, porque yo puedo sentir algo que esté contrario a lo que dice la palabra. Pero mis sentimientos tienen que someterse
a su palabra. Yo tengo que mirar a la palabra, no puedo mirar las noticias, no puedo mirar lo que dice mi esposo, no puedo mirar lo que dice en la iglesia. ¿Qué dice su palabra? Número 3. Para ser espiritual, número 1, reconocer a Cristo. Número 2, poner nuestra mira en las cosas de Dios. Número 3, no pongas tu mirada en las cosas de los hombres. Cuando Jesús le dijo a Pedro, reprendió a Satanás y dijo, me eres estorbo porque pones la mira en las cosas de los hombres. Nosotros los hombres somos expertos estrategas. Cuando ocurren problemas en nuestra vida, déjame planificar qué debo de hacer, qué debo de actuar. En la clase del miércoles estábamos hablando de amar a nuestros enemigos y estamos diciendo qué difícil es. ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? O cómo puedo, no necesariamente es que yo tenga enemigos, es que ellos me consideran su enemigo, aunque yo no los considere a ellos enemigos. Y después de buscar estrategias, después de vamos a amarlo, vamos a bendecirlo, hubo una hermana que dice, hay que orar. Me dieron aquí, bien fuerte, porque eso es lo primero que un ser espiritual tiene que pensar. Más que buscar estrategias de cómo resolver la situación, más que buscar médicos, no es que esté mal, hermano, buscar médicos, más que buscar la Panadol, o más que buscar un consejo, tengo que orar. Wow. Buscamos estrategias. El espiritual dice, hay que orar. El carnal y el que está en la carne dice, tengo que resolver los problemas. El espiritual dice, hazlo tú, resuelve tú, Señor, mi problema. El carnal que alguien lo ha traicionado dice, se las verá conmigo. Yo me voy a desquitar, ya tú verás. El espiritual dice, tuya es la venganza, tú darás el pago, dice el Señor. Cuando vienen cambios, ¿por qué vienen estos cambios? Pensamos. En la iglesia han habido cambios. Aquí en la iglesia. Cuando yo comencé hace 4 años atrás teníamos 2 cultos a la semana. 3 cultos. Ahora tenemos solamente 1. Han habido cambios. Pero no busques estrategias ni busques por qué. Tírate de rodillas y dile, Señor, ¿qué tú quieres con Betel? ¿Qué tú quieres con Betel? Ahora este viernes tenemos una reunión que puede cambiar la dirección y curso de lo que somos como iglesia. No le des mollero a esto. Tírate de rodillas y dile al Señor qué tú quieres con Betel, Señor. ¿Tienes un plan con Betel? ¿Quieres cambiar a la iglesia? ¿Quieres transformar mi corazón, Señor? ¿Duele? Claro que duele. Yo no estoy diciendo de que se va a tomar una decisión o lo que yo estoy diciendo como pastor es lo que es espiritual. Yo no estoy diciendo que mi opinión sea espiritual. Yo estoy diciendo que cuando yo diga una cosa, en vez de tú pensar o decir por qué el pastor está diciendo eso, tienes que tirarte de rodillas y decir, Señor, háblanos a tu pueblo. Que seas tú, Señor, el que hables. Orar por esta reunión de este viernes. Orar cada vez que venimos los domingos aquí. El carnal dice, vamos a hacer y vamos a planificar. El espiritual dice, si el Señor quiere. El carnal le da coraje, le da ira con el gobierno, con la Junta de Control Fiscal. Lucha sí, entrega no. Lucha sí, entrega no. Y nos da coraje con lo que está pasando en la UPR. ¿Cuántos han estudiado la UPR aquí, hermanos? Levanta la mano. ¿O aquí no hay estudiado la UPR? 2 personas, 3 personas, 4. Aquí a los empleados municipales en Ponce y en otros lugares en Puerto Rico
El que ganaba $1,000 mensuales ahora gana 500. Y cuidado. Y cuando a ti te quitan la mitad de tu sueldo, tienes que hacer ajustes en tu casa. O sea, no puedes seguir viviendo como vivías antes. Si vivías en una casa grande, tienes que mudarte a otra pequeña. Si tenías un carro nuevo, tienes que buscar un carro usado. Si tenías el cable TV de $200 al mes que tenía todos los power, ahora vamos a buscarnos el $29.99. Y eso es lo que está pasando con la UPR. Le están cortando la mitad de su presupuesto. ¿Cuántos no levanten la mano? Porque aunque esto no debe avergonzarnos, hay personas que sí se avergüenzan, pero no levantes tu mano. ¿Cuántos aquí viven de la ayuda beneficiaria cupones, que le llaman cupones? Tienen el plan de el Obamacare, que yo no sé si ahora es Trumpcare. ¿Usted sabía que van a quitar sobre 80 billones y van a quitar ayudas federales a Puerto Rico? Porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos y van a quitar ayudas en Estados Unidos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuántos retirados de gobierno hay aquí? ¿Cuántos retirados hay de gobierno? Que en septiembre no hay dinero para pagar. Y que si se consiguen los chavos, te van a bajar un 10%. O sea, que si ganas $1,000 mensuales con el retiro, van a ser 900. Y usted va a decir, $100 no son nada. Está bien, dámelos a mí, porque no son nada. $100 son $100. $50 son $50. Dicen las estadísticas que para el 2026 van a haber 23 millones de personas en Estados Unidos sin plan médico. Hace poco yo tuve una pareja aquí que me fue referida a una pareja en la oficina y estuvimos hablando muchas cosas y yo le preguntaba, pero si tienes esa condición, ¿por qué no vas al médico? Es que no tenemos plan. Pero porque no cualifica, es que él gana 2 pesos más del límite. Somos 5 en casa. Pero porque no pagas un plan, son $500 mensuales el plan combinado. Y entonces comenzamos a pensar y decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué estamos haciendo? Nuestra mente carnal dice, hay que resolver esto, hay que hacer lucha en esto. El Señor te dice, descansa en mí, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aquí hay que buscar un balance, iglesia, porque no es el descansa en mí de no hacer nada. No es el que allá el Señor que se resuelva. No. Es el que yo voy a planificar. ¿Qué pasó con José, hermanos? Dígame qué pasó con José en Egipto. Tuvo un sueño que venían 7 vacas gordas y 7 flacas. ¿Y las flacas? ¿Qué pasó con las vacas flacas? ¿Se comieron a quién? ¿Y qué le dijo José al faraón de Egipto? Hay que guardar, hay que ahorrar. No podemos seguir viviendo el mismo estilo de vida que estamos viviendo. Hay que economizar. O si tengo un televisor de 49 pulgadas, no vayas a Sam's y cómprate el de 50. Hay que ser sabio. Y si por alguna razón que no es culpa tuya, tienes que dejar cosas materiales porque tu estilo de vida no te permite seguir con esas cosas materiales, la palabra de Dios dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El espiritual lo ve de una forma diferente. No podemos pensar como piensan los hombres. Cuando vienen enfermedades a nuestra vida y nos hacen una colonoscopía, una endoscopía y salen pólipos positivos, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene? Señor, tú tienes el control de mi cuerpo. Yo te pertenezco a ti. Ese es el espiritual. Que nos tambaleamos. Pero si tú estás en la roca,
Aleluya. En la roca inconmovible. Eres tú la roca inconmovible que sostiene mi corazón. Echas fuera todas las aflicciones. Me liberas del dolor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. El Señor no te abandona. ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente cuando vienen problemas? Cuando viene enfermedad, cuando vienen traiciones, frustraciones, ofensas, cuando vienen tribulaciones, diferencias, la economía está mala, cuando vienen cambios, ¿qué es lo primero que viene en tu mente? Ese es el barómetro para saber si eres espiritual o eres carnal. Si lo primero que viene a tu mente cuando vienen situaciones es, ¿qué hago? O si lo primero que viene a tu mente es, ¿qué hago, Señor? Aleluya. La misma pregunta, una connotación diferente. El Señor te dice, descansa en mí. Descansa en mí. ¿O acaso esto se le salió de las manos al Señor y se le salió el control? Ya Dios no tiene control. Pues entonces, si tu Dios no tiene control, preocúpate. Pero el Dios mío ha creado los cielos y la tierra. Es el todopoderoso Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que todo lo domina y gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Hay un descanso en Él. Cuarto, en el verso 34, ¿qué dice? Marcos 8:34, ¿qué dice, hermano? Para ser espiritual, para volver a esa espiritualidad. 8:34. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, cuando tú buscas trabajo, tú buscas todos los beneficios. Hay gente que está buscando trabajo en Estados Unidos. Imagínate que tú ganes aquí en Puerto Rico $25,000 al año. Y vaya alguien en Estados Unidos y te diga, mira, aquí pagan $5,000 al año. Tienes que venir para acá. ¿Qué pasa, hermano? ¿Te quedas o te vas? Me quedo si voy a ganar 15,000 pesos menos, 20,000 pesos menos. El llamado del Señor no es un llamado fácil. El llamado del Señor te dice, ¿tú quieres venir conmigo? ¿Tú quieres ser mi discípulo? Pues ¿sabes qué? Niégate a ti mismo. Y negarse significa humillarse ante Dios. Miqueas 6:8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Humillarnos ante Él, reconocer nuestros pecados. Negarse a nosotros mismos es humillarnos ante nuestros enemigos. Cuando la palabra dice, hermano, el Señor, hay cosas en la ley, que el Señor las dejó igualitas. Hay cosas que ya no existen, que ya en la ley no tenemos que seguir. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, dice que come, mata y come. Habían cerdos y habían cosas allí. Pedro dice, yo no voy a tomar inmundo. Y él decía, lo que yo he santificado lo vas a llamar tú inmundo. Hay cosas que ya en la ley no existen. Hay cosas que están igual. Por ejemplo, en la ley de Moisés dice, no matarás. Eso sigue. Pero hay cosas que el Señor ha puesto más fuerte. En la ley de Moisés dice, no adulterarás. Ahora dice, te digo que si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya tú eres un adúltero. La puso más fuerte. Y cuando dice aquí, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, que está en la ley de Moisés. Pues yo te digo que vas a amar a tus enemigos. Dice, amarás, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen. Pastor, este vecino me tiene mal. Pastor, mira esta demanda que me han hecho.
Pues ora por él para que Dios lo bendiga, para que Dios la bendiga. Eso es ser espiritual. Tenemos que volver a ser espirituales. ¿Es fácil o no es fácil? Pregúntaselo al joven rico. Porque dice aquí, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pregúntele al joven rico si era fácil seguir a Jesús. Cuando él dice que se fue triste, porque el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, y ven, reparte todo ese dinero a los pobres, y ven y sígueme. Tenemos que seguir al Señor. Y dice el verso 35, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, ¿qué dice? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Iglesia, el Señor nos mira, nos dice que lo miremos a Él. Que dejemos de poner nuestra mirada en las cosas de los hombres, que dejemos de pensar carnalmente. El Señor nos dice, cuando vengan situaciones a tu vida, dobla rodilla, mírame a mí, dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo soy primero, te dice el Señor. Es tiempo de volver a la espiritualidad. Es tiempo de decirle al Señor, perdóname porque no estoy pensando en tus cosas. Perdóname porque estoy afanado y afanada con mis cosas, con mi familia, con mi trabajo. Perdóname porque la situación de mi casa, enfermedad de mi casa. Perdóname porque la situación del gobierno me tiene mal. Es hora de volver a la espiritualidad. Le invito a que estemos en pie en este momento. Y yo quiero hacer un llamado directo y sencillo. Hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo como Salvador y que quiera conocer a Cristo en esta mañana. No tengas temor, no tengas miedo, porque el Señor conoce tu corazón. Pero la palabra de Dios dice que lo confesemos delante de los hombres. Hay alguien en esta mañana que no está seguro de su salvación. Y que si muere en esta tarde no sabe a dónde va. No hay cosa mejor que uno saber a dónde va cuando uno muere. Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú quieres esa seguridad, tú necesitas confesar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Yo extiendo este llamado a ti. Le pido a la iglesia que estemos orando en comunión en este momento importante, especial. No lo dejes para el próximo domingo. Y lo dejes para más tarde. Tú sabes que Dios te está llamando. Confiésalo. Yo te invito a que vengas al altar. Si nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, que lo hagas en esta mañana y le confieses delante de todos. Yo quiero ser tu hijo. Perdóname, Señor, por mi pecado. Perdóname por mis ofensas. Limpia mi corazón. Lávame en tu sangre. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar.